ni siquiera tan décadas, unos años atrás, el problema principal en pediatría referente al estado nutricional era definitivamente nada más que la desnutrición en los niños. Pero últimamente el gran problema de malnutrición es la obesidad en los niños, ¿no? Y tiene implicaciones bárbaras, bien trascendentes para los niños, la obesidad que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de obesidad, nosotros entendemos claramente a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Al decir, ¿eres un obeso o es un niño obeso? En términos generales, hablamos de obesidad cuando hay un incremento del peso de la persona. Y este problema definitivamente es prevalente a nivel mundial en los últimos años. Ya no es como antes se veía que en Europa, en Estados Unidos, era un problema fundamental de la edad adulta, pero los niños no tenían ese problema. Sin embargo, ahora vemos que todas las edades, y particularmente lo más grave es que se ve mucho ya desde temprana edad en la infancia, en los niños. Hay países como México, chicos, que tiene el índice más grande a nivel mundial de obesidad, en términos generales, no solo de la infancia, sino de todos, absolutamente, en todos los grupos etarios. En México hay una obesidad muy marcada. Y hay países como Bolivia, que aún siendo un país en vías de desarrollo, donde se podría pensar que la desnutrición es lo más terrible. En las últimas temporadas, los últimos años, se ha visto que un problema es la obesidad. Cada vez nacen niños más grandes por diversas situaciones, por fenómenos socioculturales. En la última etapa, fíjense, en las mamás casi ya no cocinan, compran comida, el marido llega del trabajo con su comida y ¿qué trae? Comida chatarra. Trae pollos broaster con papas fritas, todo es acompañado con papas fritas. Ya no comen, digamos, las meriendas que hacían las mamás tradicionalmente, sino simplemente compran papas fritas, compran chisitos, miran televisión, ya no hacen deportes, etcétera, y la obesidad cada vez más. Y esto, fíjense, a nivel mundial ha afectado durante esta pandemia, este año que llevamos de la pandemia a nivel mundial, ha hecho que ha habido una serie de restricciones. La gente se ha quedado en la casa por el estrés, por la angustia, por estar encerrados, por N situaciones, ha comido, y la mayoría ha ganado peso. ¿Ya? Es un factor de riesgo muy terrible para muchas enfermedades, por ejemplo, ¿aló, chicos? Hola. Sí, doctora. Hola, doctora. Estoy tratando de aumentar la pantalla. Les decía, es un factor de riesgo de muchas enfermedades, particularmente de la diabetes infantil. Antes era rarísimo en la infancia ver un cuadro de diabetes infantil, súper raro. Pero ahora es pan de cada día ver diabetes infantil, síndrome metabólico, hiperinsulinismo, una serie de problemas que tienen que ver con la obesidad. Es un problema multicausal que tiene que ver el tipo de alimentación. Les estoy diciendo, consumen alimentos hipercalóricos en esencia, estas chatarras. Antes era raro que comamos una pizza o una lasaña, pero ahora es lo que les encanta a los chicos, ¿verdad? Todo así, alitas y con una serie de aderezos, etc. El tipo de alimentación definitivamente es muy hipercalórico. Tiene que ver mucho el nivel cultural y el socioeconómico. El nivel cultural, cuanto menos nivel cultural tiene la familia, les cuento que la alimentación para ellos es pero el centro de su vida,
comer, comer. Y cuando comen así en abundancia, para ellos es sinónimo de bienestar y de un cierto estatus que tienen ellos, ¿no? Entonces, rara vez en esos grupos familiares vamos a ver ya gente delgada, la mayoría son más bien gruesos si es que no son obesos. El estilo de vida, fíjense que se dice que cuanto mayor es el nivel cultural de una sociedad, esta gente se ocupa un poco de salud y entonces se fija. Es muy importante para ese grupo el estilo de vida, el tener una vida saludable, hacer deporte, comer una comida sana, balanceada. Y hay sociedades donde invierte una parte grande de su presupuesto en esto, en hacer ejercicios, en ir al gimnasio, en una serie de situaciones, y otros no, eso es secundario para ellos. La tecnología, si bien es un avance para la sociedad y para todos, chicos, sin embargo, ha hecho que los niños, particularmente los niños y los jóvenes también, lleven una vida sedentaria. Entonces, para ellos se han vuelto adictos, igual que ustedes, al celular, ¿no es cierto? Sin el celular ya tienen como así anexado acá, les falta una mano, una pierna. Entonces, ellos son dependientes de su tablet, de sus programas, etcétera, y ya no se ve esos niños que salían, corrían, jugaban, después de hacer la tarea salían y jugaban y hacían una serie de deportes. Entonces la tecnología ha hecho también este gran otro problema, ¿no es cierto? La genética tiene mucha importancia. Hay muchos estudios donde se ha visto, por ejemplo, que bebés gemelos que han nacido en las mismas condiciones, pero que han sido dados en adopción, digamos, a diferentes familias con estilos de vida totalmente diferentes, unos que comían y otros no, porque se les ha hecho seguimiento después de la Segunda Guerra Mundial, hay N estudios, después de las otras guerras, cuando han quedado muchos huérfanos, se han hecho seguimientos a estos niños, y se ha visto que viviendo aún en condiciones totalmente diferentes, la diferencia de peso era apenas de 1 kilo y medio, y en algunos han encontrado hasta 2 kilos, aún comiendo. Entonces eso refuerza un poco el carácter, digamos, de la herencia, ¿no? Hay algunos que genéticamente tienen una serie de déficit de algunas enzimas, de las lipasas, etcétera, que tienen una gran tendencia a la obesidad, tienen mucho que ver. Entonces, si se fijan, toda la problemática no es una sola, es multicausal para este problema. Cuando conceptualizamos la obesidad en pediatría, decimos que es una malnutrición, probablemente la malnutrición más frecuente en niños y jóvenes en países desarrollados. Hay un exceso de la grasa corporal. La Organización Mundial dice que alrededor del 60% de los adultos la padecen. Y más de 40 años se encuentra en países que tienen un peso superior, en países desarrollados. ¿De qué resulta esta obesidad? Resulta del desequilibrio que existe entre la ingesta y el gasto cardíaco, la salida. Ingesta es la entrada y el gasto cardíaco, lo que utilizamos, esas calorías, es en esto. Entonces, cuando la ingesta es mayor que el gasto, se produce un depósito de grasa, cada vez más, ¿verdad? Si la ingesta es mayor, supera a la salida, se va a depositar cada vez y se va a almacenar como grasa. Así se genera la obesidad. Fíjense, son fotografías de niños mexicanos estos. Fíjense, son niñitos que están alrededor de 4 o 5 años, pero con semejante gordura, rollos hasta en los bracitos.
en todo lado, y fíjense el tipo de comida que hemos hablado, ¿no? Hay factores implicados en la obesidad, y la hepatogenia nos habla de muchos factores, del sociocultural, y lo que ya les decía en la introducción, los estratos socioeconómicos bajos son los que más padecen este problema, porque tienen una serie de hábitos alimenticios y tienen creencias en referencia a eso. Por ejemplo, cuando ven en estos estratos sociales un niño normal, ya lo ven como flaco porque la mayoría de los bebés están naciendo grandes, y encontrar un niño gordito, rollizo, así, es sinónimo de bienestar para ellos. Tienen esa serie de creencias. Además, piensan que mínimo se debe consumir 3 a 4 alimentos al día y que cada alimentación te debe dejar saciado, lo que no es así, ¿verdad? Se debe comer, digamos, en mayor cantidad y más número de alimentos en la mañana para tratar de quemar durante el día, y la comida de la noche debe ser algo totalmente ligero, ¿ya? Entonces hay una serie de hábitos errados y de creencias que hacen y que refrendan mucho más este problema. El tipo y cantidad de ingesta de alimentos hipercalóricos, lo que hemos hablado, las papas fritas, los chisitos, los nachos, los quesos, a todo mayonesa estamos metiendo grasas, cremas, ¿no es cierto? Factores psicológicos están implicados, factores genéticos. Referente a los factores psicológicos, por ejemplo, pérdidas, la pérdida de un ser querido, de los papás, de una pareja, del esposo, de un hijo, etcétera, implica un duelo. Y muchas veces estados depresivos que a manera de liberar tensiones consumen alimentos cada vez más, sí. Es porque el comer en cualquier persona produce placer, ¿no es cierto? Y mucho más si es una comida grasosa. Estas comidas hipercalóricas sí liberan, hacen liberar endorfinas, y por eso es que nos gusta comer tanto. Entonces, es una forma de liberar tensiones en muchas situaciones psicológicas. Factores genéticos que ya hemos hablado, que están claramente definidos, y la actividad física, que es vital, pero vital, queridos, vital. El sedentarismo actual, que es muy frecuente en los niños, como este niño, no sé si están viendo la foto, es un niño que está consumiendo, fíjense la cantidad de alimentos que está comiendo, pero él está echado mirando la tele o chateando. Entonces, este tipo de actividad es lo que nos va a incrementar la obesidad. ¿Cómo es la composición y el metabolismo del tejido adiposo? En el niño es muy particular. Cada vez que hablamos de obesidad ya sabemos que nos estamos refiriendo a este exceso de grasa corporal. Y el componente fundamental del tejido adiposo son los lípidos, de los cuales el 98% son triglicéridos. Y estos triglicéridos, saben ustedes que se van a desdoblar en ácidos grasos y se van a ir a depositar definitivamente, ¿verdad? Los depósitos grasos están en relación directa con la ingesta energética y el gasto energético. Entonces, si nosotros hemos tenido un ingreso de determinada cantidad de energía, de alimento energético, y si hago gran actividad física, la mayor parte de esa energía producida por el alimento lo voy a consumir, lo voy a degradar. Pero si no hago un gasto energético fuerte, no hay, llevo una vida sedentaria, el hígado se va a ocupar de transformar este alimento, de transformar el exceso de hidratos de carbono, el exceso de grasas, de aceites, los va a transformar definitivamente en tejido graso y lo va a depositar en todos nuestros depósitos grasos, en todo, en la barriga, en todo lado, ¿verdad? En todo lado. El gasto energético tiene 3 componentes.
Uno, el metabolismo basal, que lo conocen ustedes, que más o menos representa el 73%. Es decir, ¿qué es el metabolismo basal, queridos? Es la cantidad de energía mínima necesaria para sobrevivir. ¿Cómo se mide un metabolismo basal? Es una persona que está en reposo absoluto, en un ambiente totalmente tranquilo, que no ha consumido ningún alimento 12 horas antes, nada, está reposando con los ojos cerrados, tranquilo, sin ni siquiera ha comido nada para que no haya gasto en la digestión. Entonces, ¿para qué necesita energía esa persona en esas condiciones? Necesita para que siga respirando, para que su corazón funcione, para que su actividad cerebral funcione, ¿verdad? Para esas cosas. Entonces, es lo mínimo, sin embargo, representa el 73%. La actividad física normal en un sedentario, fíjense, es apenas el 12% y la termogénesis es mucho menor. El desarrollo de los adipocitos son estas células adiposas que van a estar en esta parte del depósito, ¿no? Y existen características del tejido adiposo en diferentes etapas de la vida. En el periodo intrauterino, aquí hay una gran multiplicación de los adipocitos. Empiezan a multiplicarse, a generarse. El primer año de vida, el incremento del tejido adiposo es a expensas de aumentar su tamaño. Si era un adipocito así pequeño, se hipertrofia y aumenta de tamaño el adipocito. En el periodo puberal, estos depósitos de tejido adiposo aumentan muy rápidamente, son más notorios en las mujeres porque hay un gran crecimiento del número de adipocitos, hay multiplicación de los adipocitos, del volumen y del número. En el primer año de vida, hay multiplicación que está empezando desde el periodo intrauterino, pero también se sigue multiplicando. Son periodos vitales. Este primer año de la etapa de la vida extrauterina, porque desde el intrauterino ha empezado el periodo puberal, porque después del año segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, hasta los 12 años, digamos, se mantiene el mismo número de adipocitos. Ya se multiplicó en el periodo intrauterino y el primer año de vida y aumentaron de tamaño más, y luego se mantiene el mismo número. Un segundo crecimiento es en el periodo puberal. En el periodo puberal nuevamente hay multiplicación y hay incremento de tamaño de los adipocitos. Y se ha demostrado en la vida adulta que también hay multiplicación del tejido adiposo, porque hasta hace poco, chicos, se decía que en la vida adulta ya no habían adipocitos nuevos y que lo único que hacían en la vida adulta era hipertrofiarse los adipocitos. Pero esto ya ha cambiado. Ya se sabe que aún en la vida adulta hay multiplicación de adipocitos. Por eso que hay grandes probabilidades de que si una persona que fue delgada en la vida adulta, si cambia totalmente su estilo de vida, puede volverse obesa. El primer año de vida y la pubertad, como les he explicado, son los dos periodos sensibles para el inicio de la obesidad. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en pediatría desde el inicio, desde que hacemos control de niño sano y vemos que ese niño de ser normal ha ido a sobrepeso y de ahí rápidamente va a pasar a obesidad. Tenemos que trabajar con la madre, con la consejería en ese respecto, ¿ya? Y estos son periodos así vitales. Es bien importante también conocer la energía disponible en los alimentos. Y por 100 gramos vamos a hablar, queridos, así muy rápidamente. Dice, un paciente es saludable cuando el aporte alimentario es suficiente para satisfacer sus demandas metabólicas. Es decir, lo que come debería ser suficiente para satisfacer solo las demandas metabólicas.
Y la oxidación de 1 gramo de hidratos de carbono nos produce 4 kilocalorías, la oxidación de 1 gramo de grasa 9 y la oxidación de 1 gramo de proteínas 4 kilocalorías. Eso sabemos, ¿verdad? Ahora, una dieta equilibrada es cuando del total de comidas que debe consumir un niño, y también sirve esto para los adultos, el 50% deberían ser hidratos de carbono. Grasas el 35% y 15% de proteínas. Pero no siempre es así. Por ejemplo, hay países como en Estados Unidos donde los hidratos de carbono en vez de ser 50 son 45. Las grasas aumentan porque ellos comen mucho en su trabajo, en la calle, no hacen mucha vida familiar y se llevan su sándwich, su bacon, todo así súper hipercalórico, por lo tanto su consumo de grasa es mayor y las proteínas, buen nivel de proteínas, 15%. Pero los países pobres, fíjense, los pobres de Bolivia, los pobres del Brasil, los pobres del norte de Potosí, del altiplano, los hidratos de carbono representan entre el 80 al 85%, fíjense, porque comen maíz, papa, mote, así. Las grasas, 8 a 12%. Estos pobres compran grasa pura de la cancha y se llevan, porque son re pobres. Y proteínas, 7, 8%. Con suerte, queridos, con suerte, porque tienen una gallinita, una ovejita, algo que logran matar. Entonces, es grande la diferencia, ¿verdad? En ellos no vemos obesidad, en estos pobres. No hay obesidad. Son normales o incluso desnutridos. ¿Cuál es la tabla de valor energético de los alimentos por 100 gramos? Tenemos aquí, les he puesto una tabla para que tengan una idea y para que ustedes sepan dar consejería, queridos, para que hagan consejería. Alimentos hipercalóricos. Fíjense, 100 gramos de mantequilla me proporciona 703 kilocalorías. Tocino o bacon, 712, 100 gramitos. Nueces, 702. La diferencia es que las nueces son aceites buenísimos, esenciales, súper. Nadie consume ingentes cantidades, sino consume pequeñas cantidades y es muy bueno. El maní 602, una bolsita de maní, nos tiramos 602 calorías. Chocolate 570. Estos son lo más alto contenido calórico que hay. Prefiero contrastarles con algunos alimentos hipocalóricos que a veces recomendamos. Consuma gran cantidad de verduras, por ejemplo, ¿no? Fíjense, 100 gramos de tomate, 23 calorías, lechuga, 24 calorías, espinaca, 25, o sea que podemos comer así ingentes cantidades si estamos comiendo nada. Comparen con lo que está aquí al lado. Fresas o frutillas, 41 calorías, naranja 50 y manzana 64. Son los alimentos más hipocalóricos estos. Las proteínas, de lo más frecuente también, la carne de vaca, 268 calorías por 100 gramos, la de pollo, la pechuga, 111, la carne de cerdo, que esta carne de cerdo ha sido satanizada durante mucho, mucho tiempo. Ahora se sabe, queridos, que la carne de cerdo, si tú no consumes con la grasa, es carne blanca. Es como consumir pechuga. Está clasificada ahora como las carnes blancas, pero siempre que saques la grasa, ¿ya? Pero esta carne de cerdo, como es habitual, está mezclada con grasa, por eso es 344 y el atún 194. Los pescados están más o menos así. Al hablar de hidratos de carbono, otro alimento satanizado es la papa, pero fíjense, la papa es casi como una manzana. 100 gramos de papa, no es alto, es la más baja, 85. Los fideos, 300, solitos. Pero si al fideo le meto crema, le meto queso, le meto ahogados, eso me sube fácilmente a 500 por 100 gramos. El pan solo 268, pero si le pongo queso, si le pongo dulce, si le pongo bacon, si le pongo mortadela, eso trepa cualquier cantidad, dobla, ¿verdad? Pasteles, torta, es el veneno, tan rico que es. 300 a 700 calorías por 100 gramos.
variará de acuerdo al contenido que tú le pongas a esto. Que le pongas mantequilla, que le pongas queso, que le pongas bacon, que sea, todo depende de eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de obesidad? Para el diagnóstico se toman en cuenta muchos aspectos. La clínica, que es clara, es incremento de peso, vemos estos rollos, un niño que ya es totalmente diferente. Existen tablas de peso según peso por la talla, según la edad y el sexo. Hay la tabla de Gómez, que ya han debido ver, que son tablas generales de manejo así epidemiológico de grandes poblaciones, y hay tablas individualizadas que toman en cuenta muchas situaciones. Se dice que hay sobrepeso cuando está por encima del percentil 75 y obesidad cuando está por encima del percentil 90 en estas tablas. La anamnesis, ¿qué debemos tomar en cuenta de la anamnesis en una obesidad? Antecedentes de obesidad en la familia. Si hay obesidad en la familia, tengo que trabajar más arduamente con la familia, con el grupo familiar y con el niño. Efectos secundarios debo investigar, como diabetes, hipertensión. Debo ver si el niño está sufriendo algún problema de depresión y bajo autoestima. Esto es bien frecuente. Los gorditos sufren una barbaridad y las gorditas también. No es un problema, es un problema que nos atinge a todos. Quisiéramos ser delgados, sílfides, pero porque no es fácil bajar de peso, se necesita mucho compromiso, mucha conciencia, deseo sincero de bajar, y esto afecta la autoestima particularmente en los niños. En la adolescencia ni qué hablar, entran en depresiones y a veces estos gorditos a veces terminan hasta en suicidios, ¿verdad? Además les hacen bullying gordo, les dicen de todo, son los menos atractivos para las chicas y ellos sufren en este periodo de la adolescencia que es tan vital. Tiene que ver con dislipidemias, con síndrome metabólico, con diabetes infantil, con artrosis, con muchos problemas. Antecedentes, se debe buscar y trabajar sobre antecedentes alimentarios, sobre el comportamiento sexual, ver el nivel de deportes, de actividad física, porque es vital esto, ¿ya? ¿Qué encuentro en la exploración física? Aumento evidente de peso, talla elevada, son grandes los chicos, fíjense, son grandes. Nosotros vemos a uno que es obeso, pesas corpulentos y grandotes, ¿verdad? Hay intertrigo en pliegues, estrías en diferentes lugares de crecimiento a nivel de glúteos, en la espalda, etc. Enterramiento de genitales, se ve un pene muy pequeño, las mamás a veces vienen preocupados porque el pene es bien chiquitito, pero está enterrado ahí adentro, en la grasa, ¿verdad? Puede haber escoliosis, ginecomastía, pie plano, valgus, aumento de la circunferencia abdominal, etc. Y el tratamiento, queridos, así básico, es un control permanente, un control bien llevado del peso y donde participe el niño. El niño tiene que estar motivado, o la persona grande que quiere bajar de peso tiene que tener así la decisión y la motivación. Muchas veces cuando les hablamos, cuando me traen chicos así gorditos y las mamás les echan la culpa, y yo les saco a veces a la mamá, o al lado de ellas les digo, a ver, ahora contame, ¿tú eres feliz, papito, así? Porque la mamá dice, no quiere dejar, no, toda la culpa le echan ellos cuando los padres son los culpables, porque en primera etapa ellos deberían haber decidido, ¿verdad? Entonces se debe trabajar con los chicos lloran y después hacen compromisos de querer bajar de peso y bajan. Debe haber un dominio sobre ellos, una dieta saludable con comida sana que ya hemos visto, e incremento de la actividad física. Esto es porque cuando se incrementa la actividad física, el 75% del aporte energético se va a la actividad muscular. Se va a la actividad muscular y entonces esto ayuda una barbaridad. Que hagan cualquier tipo de deporte, básquet, voleibol, natación, o que caminen
mucho porque ya no caminan, bicicleta ahora que está tan de moda. Tiene que haber rutinas diarias y bien controladas. Entonces, este es un problema que debemos abordar como médicos, no necesariamente siendo pediatras ni siendo endocrinólogos, queridos, sino es una problemática general que nosotros tenemos que aprender a dar una consejería. Por eso que les he puesto una panorámica de ese tipo con un enfoque así global y explicarles el gran daño y la predisposición a muchas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, el hiperinsulinismo, etcétera, en los niños. Bueno, queridos, no sé si tienen alguna pregunta porque nos debe quedar 1 minuto o 2. No, doctora, ninguna. Ya, Está queridos, bueno, doctora. está bien. Recién han dado examen de gineco, ¿no? ¿O Sí, no? doctora. Entonces están súper cansados. ¿O no? ¿O ya han descansado? Estamos Súper agotados, cansados. doctora. Recuperándose. Bueno, queridos, adiós entonces. Les voy a mandar las diapositivas y yo me imagino que alguno de ustedes ha grabado y si no está Alfredo en este grupo, probablemente en el siguiente va a grabar, ¿ya? Ya, doctora. Ya, Está bien, queridos, la- un abrazo. Ya, doctora, Chao. gracias. Adiós, adiós. Gracias, doctora. Gracias, Buenas doctora. noches. Chao, Buenas muchachitos. noches. Buenas noches, queridos. Doctora, hasta luego. Chao.